Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y Él les dijo: ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies, pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tenéis ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y los salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios ha hablado con su pueblo, aleluya, y su palabra es eterna, aleluya. Dios ha hablado con su pueblo, aleluya, y su palabra nos enseña, aleluya. Podemos sentarnos. Hoy el Evangelio, todavía lleno de entusiasmo y de asombro, nos ubica en el primer día de la resurrección, el primer día de la semana de aquella ocasión. Los discípulos se encuentran reunidos en el aposento alto. Han llegado los discípulos de Emaús, ellos están contando lo que ha sucedido. El Señor se aparece: paz a vosotros, enseña manos y pies, para que se tranquilicen, para que vean que Él en persona, ¿no? Esto ya lo hemos ido viendo en las pasadas semanas. Pero quisiera detenerme en dos cosas importantes que surgen en la conversación entre el resucitado y sus discípulos. Lo primero es que el resucitado comienza a explicarle una vez más, como había hecho con los discípulos de Emaús, como había hecho ya en distintas ocasiones durante el día, les comienza a enseñar cómo todo lo que decía Moisés, los salmos, los profetas, es decir, el Antiguo Testamento, habían dicho de él, se había cumplido. Y luego les dice: ustedes son mis testigos, ustedes son testigos de esto. Pero, ¿qué dice Moisés, los salmos, los profetas de Jesucristo? En el fondo, el Antiguo Testamento es figura de lo que ha de acontecer, de lo que ha de llegar a su plenitud en Jesucristo en el Nuevo Testamento. Pero los autores del Nuevo Testamento, discípulos, apóstoles, los evangelistas, las cartas, San Pedro, San Pablo, Santiago, San Juan, el Apocalipsis, los Hechos de los Apóstoles, tienen una frase sacada del Antiguo Testamento que parece ser preferida entre los primeros discípulos del Señor. Porque las repiten los evangelios, las recoge San Pablo en sus cartas, las recoge San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, las recogen las demás cartas católicas. Y es esta frase: somos todos familiares. Y el primero en utilizarla es Moisés, cuando da a Dios dos atributos: Dios es fiel y misericordioso. El salmista lo pone de otro modo:
Durante el día proclamaré tu misericordia y de noche tu fidelidad. San Pablo lo recoge en la carta a los Hebreos cuando dice que Jesucristo, sumo sacerdote, es un sacerdote fiel en lo que se refiere a Dios y misericordioso en lo que se refiere a sus hermanos. Estas dos palabritas, fidelidad, misericordia, el hebreo original, ¿verdad?, tomado del Antiguo Testamento, es Hesed, pero no el disco, ¿verdad?, ni el grupo de música católica. Hesed muchas veces se traduce como misericordia o se traduce como amor. No hay una palabra exacta para definir la plenitud de esta palabra. Implica misericordia, amor entrañable, bondad entrañable. Todo eso en uno. Dios es Hesed, amor, misericordia, bondad para con nosotros sus hijos. Y esto es importante porque esto es precisamente lo que el Antiguo Testamento va desarrollando, pero llega a su plenitud en el Nuevo Testamento. Jesucristo nos revela a un Dios que es amor, como nos repite el apóstol San Juan. San Juan también lo recoge cuando nos dice que Dios es amor. Es el atributo divino más íntimo, podríamos decir, del Señor. Todos nosotros, de algún modo u otro, hemos experimentado este Hesed, esta misericordia, amor, bondad de Dios en nuestra propia vida. Hemos sido testigos, al igual que los apóstoles, ¿no?, porque alguno podría pensar, es que yo no soy testigo de aquello, porque yo no estuve aquel primer día de la resurrección. Yo no vi las heridas de las manos, de los pies, del costado. Sin embargo, nosotros sí que hemos visto y hemos experimentado el poder de la resurrección de Cristo en nuestra vida. Cómo Dios ha tomado nuestro corazón y lo ha ido transformando. Cómo Dios ha tomado corazones tal vez secos, corazones endurecidos por los tropiezos de la vida y ha soplado sobre ellos nueva vida, conversiones de amistades, de familiares, conversiones de personas que nos rodean, que tal vez al mirar atrás vivían una vida tipo San Agustín, disoluta, apartada del Evangelio, y sin embargo, al acoger la llamada de Dios, al acoger al Espíritu Santo en su corazón, dan una transformación total. Hemos sido testigos cómo Dios es capaz de transformar las circunstancias negativas en las que nos podamos encontrar, transformarlas en ocasión de bendición, en ocasión de fortaleza. Todos hemos sido testigos de cómo Dios, con brazo poderoso y mano extendida, ha ido removiendo obstáculos en nuestro camino para permitirnos acercarnos a Él. Por lo tanto, nosotros también somos testigos del Hesed de Dios. Somos testigos de la bondad, de la misericordia, del amor de Dios para con su pueblo. Y cuando nos queden dudas de ese amor, misericordia, bondad de Dios para con nosotros, solo tenemos que mirar al crucificado. Y el Señor, para que quedara más claro, nos ha dado dos sacramentos que expresan su bondad y su fidelidad. El sacramento de la confesión, expresión del Hesed de Dios, de la misericordia de Dios por nosotros, y el sacramento de la Eucaristía, expresión de su fidelidad constante por nosotros. Y esto es importante, porque fíjense que el Señor, a diferencia de nosotros, es constante en sus promesas. Dios nos ha prometido, Dios nos ha entregado la vida misma en Jesucristo y no se retracta. A diferencia de nosotros que sacamos buenos propósitos, a diferencia de nosotros que decimos que nunca más vamos a, ¿verdad?, lo que sea, a diferencia de nosotros que tantas ocasiones tenemos que levantarnos, tenemos que luchar, tenemos que pedir perdón. Y sin embargo, el Señor no se cansa de extender hacia nosotros su bondad, su misericordia. Dios es fiel. Pero esto que nosotros hemos experimentado, queridos hermanos, esto que tú y yo hemos visto, no simplemente porque nos lo han contado otros, sino que en nuestra propia vida hemos visto a Dios actuar de diversas maneras y de diversos modos. Nosotros que hemos sido conscientes, y si no deberíamos hacer una pausa para examinar, para ver
cómo Dios en nuestra propia vida ha estado presente en los momentos de dolor y dificultad y en los momentos de alegría y de triunfo. Esto nos lleva a lo segundo, cómo culmina el Evangelio, la necesidad del testimonio. Pero lo que nos pide el Evangelio cuando vamos al original no es simplemente que nos consideremos testigos, ¿verdad?, para que encapsulemos en nuestro corazón o, ¿verdad?, mantengamos en sabe Dios dónde lo que hemos sido nosotros testigos, sino que es un sentido de ser testigos para ir a proclamar aquello que nosotros hemos visto y hemos palpado. Es precisamente lo que expresa los ritos conclusivos de la misa. Ite misa est, váyanse que tienen una misión. La misión de compartir a toda la humanidad en las encrucijadas de la tierra donde nosotros nos encontramos, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro círculo de amistades, nuestro grupo, ¿verdad?, en nuestro vecindario. Expresar allí las grandezas y el poder de Dios, que tomando nuestra debilidad, sirviéndose de nuestras miserias, ha manifestado su gloria y su fortaleza, como experimentó el apóstol San Pablo, cuando el Señor les recuerda: en tu debilidad se muestra mi fuerza, en tu debilidad se manifiesta mi santidad, en tu debilidad se manifiesta mi grandeza. Eso es precisamente lo que tenemos que gritar a los cuatro vientos, ese testimonio. Una anécdota tan reciente como ayer en la mañana. Yo, después de la misa de la mañana, salí a recargar fuerza, ¿verdad?, porque doné 50 libras de sangre, un milagro que yo todavía esté aquí entre ustedes, ¿no? Pues antes, para prepararme para esa donación, ¿verdad?, en la que casi salí arrastrándome del lugar, pero aquí estoy con la fuerza del Espíritu, dije, tengo que ir a, ¿verdad?, comer alguito para fortalecerme. Y fui a anuncio no pagado, ¿verdad?, al mesón aquí más cercano. Y al salir del mesón, andaba también con el Padre Manuel, y ustedes han visto como nosotros estamos siempre vestidos de sacerdotes, ¿no? Se acerca esta persona, esta dama, y nos mira arriba abajo y nos dice: yo sé que ustedes leen la Sagrada Escritura, pero aquí tienen, ¿verdad?, este papelito, permítanme darle este regalito para que lean la palabra de Dios. Una cosa así, ¿verdad?, parafraseando, pero algo así nos dijo. Y eso ocasionó, ¿verdad?, yo después me quedé con eso y me venían dos sentimientos, alegría y tristeza. Alegría al ver a esta persona que no se dejaba llevar por los respetos humanos, no tenía miedo a expresar al mundo, en este caso a expresarle a dos personas que evidentemente no compartían su misma creencia, no profesaban su misma fe, y sin embargo ya no tuvo temor de acercarse a nosotros con delicadeza para compartir aquello que ella había experimentado y aquello que ella creía, ¿no? Esto, gran valentía tenía esta mujer. Pero me dio tristeza también. Tristeza porque esa valentía que expresaba esta mujer al acercarse a nosotros para darnos aquel papelito manuscrito, ¿verdad?, con una especie de testimonio y luego, ¿verdad?, un brochure de los testigos de Jehová, eso nos falta a nosotros los católicos. ¿Cuándo fue la última vez que yo me atreví a hacer la señal de la cruz en público? ¿Cuándo fue la última vez que yo me atreví con mi círculo de amistades o el círculo de trabajo a dar gracias por los alimentos que íbamos a consumir? ¿Cuándo fue la última vez que tuve la valentía de detener una conversación en la cual se estaba aplastando la reputación de otra persona? ¿Cuándo fue la última vez que fui capaz de compartir con personas diversas en nuestro trabajo, en nuestra familia, en el círculo inclusive de nuestras amistades, compartir testimonio de cómo Dios ha obrado en nuestra vida? Si somos sinceros y contestamos estas preguntas, nos daremos cuenta de que muy probablemente hace mucho tiempo, en el mejor de los casos, hace mucho tiempo que no nos atrevemos a dar testimonio, que no somos capaces de pronunciar el nombre de Cristo, o que somos capaces de dar gracias por los alimentos recibidos, o que somos capaces de tener conversaciones en las que nosotros aplastamos a las personas que están a nuestro alrededor. Algo tan sencillo como esto, o algo incluso más íntimo.
¿Cuándo fue la última vez que yo me detuve en el silencio de mi corazón para agradecer a Dios todas las obras que había hecho en mí? Cómo Dios ha obrado para mi beneficio, cómo Dios me ha bendecido. ¿Cuándo fue la última vez que yo hice examen de las bendiciones, de los dones, de los talentos que Dios ha depositado en nosotros y en nuestras vidas? ¿Cuándo fue la última vez que yo agradecí a Dios por estas cosas? Importante. Y hoy el Señor nos está diciendo, nos está enviando, es que ustedes tienen una misión. No es algo que es opcional, no es algo que está reservado simplemente para los sacerdotes y los misioneros. No, ya los sacerdotes y misioneros se encargarán de compartir las grandezas de Dios. No, porque cada uno de nosotros, por medio del bautismo, cuando hemos recibido la semilla de la fe que ha anidado en nuestro corazón, hemos recibido una tarea de convertirnos en apóstoles también. ¿Qué son los apóstoles? Los apóstoles son aquellas personas que han presenciado, es decir, son testigos y han sido enviados a proclamar, ¿no? Por eso cuando Judas, ¿verdad?, se ahorca y luego de la resurrección los 11 que quedaban piensan, tenemos que sustituir la silla, ¿verdad?, del apóstol Judas. ¿A quién escogeremos? Uno de los criterios para escoger al nuevo apóstol era que hubiese sido testigo de la predicación de Jesucristo, que hubiese sido testigo del resucitado y que fuera a proclamar. Pues nosotros en cierto sentido también somos apóstoles, porque nosotros hemos sido testigos de las grandezas de Dios y estamos llamados a proclamar en las encrucijadas de la tierra. Estamos llamados a proclamar las grandezas de Dios, cómo Dios ha obrado en nuestra vida, que nuestro Dios verdaderamente ha resucitado, que nuestro Dios verdaderamente nos ama con un amor Gesed, entrañable, misericordioso, bondadoso. Y es por esto que acudimos a nuestra Madre, la Virgen María. Ella experimenta, como lo expresa en el Magnificat, esa hermosa oración que pronuncia la Virgen María cuando se encuentra con su prima Isabel. El poderoso ha hecho obras grandes en mí. ¿Por qué? Porque ha mirado la humillación de su esclava. Es decir, nuestra madre se dio cuenta de su pequeñez y por esto Dios puede utilizarla para bendición. Es por esto ella se ve vacía, como un vaso vacío, el cual Dios puede llenar de su ternura, misericordia, de su gracia. Ella se ve pequeña en comparación con la grandeza divina y es por eso que Dios puede manifestar mejor su gloria a través de ella. Pues que ella nos enseña el camino de reconocernos también hijos en el Hijo, es decir, reconocernos pequeños delante de Dios, pero reconociendo nuestra pequeñez, poder nosotros experimentar la gloria y la grandeza de Dios que quiere obrar en nosotros y por medio de nosotros para la bendición del mundo. Que así sea.